Bien, vamos a comenzar con el tallado del canino inferior izquierdo. Esta pieza se caracteriza por tener la corona más larga, de ahí que la medida va a ser de 2.2. El bloque vamos a cortar de 2, vestíbulo lingual 2 y mesio distal de 1.8 para llegar a 1.6. Los pasos son los mismos que para un incisivo central inferior, ¿no? De modo que vamos a señalar primero, ojo, para que nos llegue a la medida final, debemos tomar en cuenta que esta prominencia quede en el lado distal para que la raíz vaya hacia ese lado. Entonces, en base a eso señalamos nuestras caras. Distal la que tiene la prominencia, ¿no? La otra será mesial, y si hacemos izquierdo, nos ubicamos en el lado izquierdo, mesial más cerca a la línea media y distal más alejado, ¿no? Ya está nominada las caras. Total 2.2 de corona para la pieza. Las caras libres, como siempre habíamos hecho, las separamos en tercios, ¿no? Esto para seguir los cortes. En la parte superior, como para un incisivo inferior, trazamos la línea media y marcamos 1 milímetro antes y 1 milímetro después de esta línea media. Ahí tiene que quedar nuestros cortes. Todo similar a un incisivo inferior. La vestibular comenzamos el corte en la mitad del tercio cervical y vamos a ir ligeramente convexo hasta ese milímetro antes de la línea media, pero con cierta convexidad, no recto. Cortamos eso, ¿no? Seguimos ese trayecto y poco a poco llegamos hasta ese milímetro antes de la línea media. Lo importante es conservar el borde en el centro entre vestibular y lingual. ¿No? Ese será vestibular. Convexo, pero su parte más prominente cerca de cervical, no en el tercio medio. Lo mismo hacemos en lingual, ¿no? Desde la mitad, o en este caso desde el tercio cervical, y ligeramente cóncavo. Primero podemos cortar recto hasta el milímetro después de la línea media, hasta ahí, recto, y luego recién se hace una ligera concavidad, no mucho, así, no con un desgaste solamente. Listo, ya tenemos las caras libres convergentes hacia incisal, conservando siempre el centro. Bien, ahora pasamos a las proximales convergentes hacia lingual. Siempre en este caso importa mucho que el lado distal sea más convergente que el lado mesial. De ahí que podemos primero diseñar distal más y mesial mínimo, poca convergencia, que se note la distal más inclinada. Cortamos eso respetando el borde incisal, toda la cara proximal hacia lingual, lo mismo en mesial, pero menos. Es toda la cara proximal, hasta ahí. ¿No? Ya tenemos esa figura un tanto triangular, pero siempre distal más que mesial, ¿no? Tiene que ser más inclinado, tiene que notarse esa diferencia, distal más, mesial menos. Luego las convergencias de las proximales hacia cervical, que en este caso no es tanto, solo las esquinas. La arista que se forma entre las dos también hacia cervical en ambos lados, ¿no? Y como ven, ya tenemos más o menos la forma, el bosquejo de un incisivo inferior. Puede ser un central o un lateral. Por el tamaño más parece lateral, ¿no? Así que tiene la forma de un incisivo inferior. La única diferencia que es poca la concavidad en lengua y el borde siempre al centro, como para un incisivo inferior. Listo, tenemos ahí el bosquejo del incisivo inferior. Ahora pasamos a las vertientes. La vertiente distal más larga y más oblicua, esta. La mesial corta y menos inclinada. Como en el canino superior, cortamos eso desde vestibular hasta lingual, de ambos lados. Ahí se forman las dos vertientes y el vértice incisal.
queda un poco grueso el borde, así que como en el canino superior también podemos cortar del centro hacia los lados, hacia distal y hacia mesial. O gastar así simplemente, cosa que el centro quede más elevado. Lo mismo en lingual, del centro hacia mesial y hacia distal. O gastamos así, respetando aquí el cuarto lobo. Con eso ya el borde queda más delgado. En este caso del canino inferior, el vértice queda un poco más desplazado hacia mesial, más que en el superior. Y el ángulo distal siempre más romo, más redondeado. Listo. Ahora aquí para la cara lingual vamos a añadir un corte más, dividiendo esto en tercios, ¿no? Cervical, medio e incisal. Todo el tercio medio, desde esta línea hasta esta otra, le hacemos una ligera concavidad, pero solo en ese tercio. Esto, así, ¿no? Entonces una ligera concavidad solo en el tercio medio paralingual. Y en distal también vamos a tener una depresión. Dividimos más o menos todo el lado distal, desde el ángulo incisal hasta cervical, y nos ubicamos en la mitad, que sería aquí. Y hacemos un corte cóncavo hacia cervical. Esto en distal para la depresión. Y listo, hasta ahí pues ya tenemos los cortes para la porción coronaria.